Saludos mis hermanos queridos. ¿Quieren saber en qué consistirá el último gran conflicto entre el bien y el mal? Si te interesa saber, pues te invitamos a que permanezca en el estudio. Si no, bueno, pues te agradecemos por el tiempo. El gran conflicto entre el bien y el mal se librará mediante los mandamientos de Dios contra los mandamientos de los hombres. Por eso es que usted ve que hoy en día hay muchos detractores, muchos aliados de Satanás contra el fundamento del gobierno de Dios, que son los mandamientos. Hay muchas personas que dicen que el Evangelio de Cristo ya hizo inútil, abolió los mandamientos, que ya Jesús trajo un nuevo régimen en el cual el hombre ya no tiene que sujetarse a los mandamientos de Dios, sino que ya Cristo lo libertó de eso. Ahora hay que ver si eso es así y si no es así, porque realmente yo no creo que Dios tiene dos palabras. Dios tiene una sola palabra. Y nosotros hemos sido grandemente atacados de judaizantes, de extremistas, de legalistas, de pacto antiguo, fariseísmo, solamente por tratar de validar la ley de Dios en el Evangelio. Cosa que el apóstol Pablo hizo, pero que no se comprende. Para eso, cuando uno va a hablar del apóstol Pablo con respecto a la ley, debe pasar por un filtro. Y ese filtro es el apóstol Pedro, el cual dijo enfáticamente en su segunda carta, el capítulo 3, usted puede leer del 15 y el 16, los textos 15 y 16. Donde dice claramente que el apóstol Pablo se le dio una sabiduría y conforme a esa sabiduría escribió a los gentiles. Pero en esas cartas que él escribió hay algunos temas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las palabras del apóstol Pedro hay que tomarlas en cuenta si queremos hacer verdaderas exégesis y no salirnos del tema en cuestión del apóstol Pablo. ¿Cree usted que en el nuevo pacto se ha desvinculado los 10 mandamientos? Eso tenemos que analizarlo. Parte del problema de no entender al apóstol Pablo se encuentra en el capítulo 2 de la carta que él escribió a los romanos. Y yo quiero que analicemos juntos aquí el capítulo 2 de la carta a los romanos. Y vamos a ir leyendo al paso para que nos demos cuenta realmente cuál es el problema, la base del problema. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 2, versículo 1. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzga haces lo mismo. Se está refiriendo a los judíos. Los judíos juzgaban a los gentiles. Y lo vamos a ver más adelante. Le decían transgresores, personas inmundas, gentiles, extraños, alejados de la promesa. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían, según ellos, la ley. La ley. Seguimos leyendo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzga a los que hacen tales cosas, haces lo mismo. ¿Piensas que escaparás del santo juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Tremendo. Porque por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quizás no tenemos que ir explicando esos textos porque se van explicando a sí mismos. El judío juzgaba al otro porque no hacía lo que demanda la ley, pero él tampoco lo hacía. Eso se llama estar bajo la ley. Tú tener la conciencia de que la ley está vigente, de que la ley es verdadera, pero no la guarda. Y juzgar a otro porque no la guarda, sabiendo que tú mismo tampoco tienes fuerza para guardarla. Tremendo. Eso eran los judíos. ¿Qué pagará Dios a cada uno según sus obras? Miren, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Ahora, los otros, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sigue diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío primeramente y sobre el griego. En cambio, pagar a favor ahora, en cambio, gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Escuchen bien ahora a partir del versículo 12 lo que dice. Todos los que sin la ley pecaron, sin la ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los que serán justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Se le está diciendo a los judíos. Aunque le manda la carta a los romanos, es a los judíos que le está mandando esta carta. Y estas palabras son para los judíos, no para los romanos. Sigue diciendo. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Está claro. Los gentiles no tienen ley escrita, pero la tienen en sus corazones. Y su conciencia le da testimonio, lo acusa. Si mató, dice, bueno, yo hice algo malo. Si robó, la conciencia dice, yo hice algo malo. O si va a robar, no lo hace por temor, porque eso está malo. Si va a matar, no lo hace porque eso está malo. Su conciencia le dice que esa ley está vigente. Y no lo acusa. Ahora, Dios va a revelar todo lo que hay en el corazón en el día final. Y ahí se sabrá quién era este y quién era aquel. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la ley se guarda en el corazón. Se guarda. La ley está vigente en el corazón. Tanto para el gentil que no tiene ley, pero hace lo que por naturaleza, lo que es de la ley, aunque no la tiene escrita, pero la tiene en su corazón. Y el judío que está bajo la ley, que significa que la conoce la ley, sabe lo que es la ley y la viola. Ahora vamos a ver del versículo 17 en adelante lo que Pablo, el rayazo que Pablo le manda a los judíos. Noten, dice él, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas,
instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento de la verdad. Tremendo. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Sigue diciendo. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, como está escrito. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí está el meollo del asunto, mis hermanos. Déjame ponerme bien para decirte esto claramente. ¿Qué tenía el judío? Estaba bajo la ley. ¿Por qué? Porque en la ley tenía el conocimiento de la verdad. Aprueba lo mejor, pero no tiene la fuerza para obedecer la ley. Porque la ley es espiritual y nosotros los hombres, ¿qué somos? Somos carnales. Y un hombre carnal no puede obedecer una ley espiritual porque son de naturaleza distinta. Eso lo hemos dicho bastante tiempo. Sí, lo hemos dicho bastante tiempo. De manera que dice el apóstol Pablo, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Tremendo. Pablo está dando duro a los judíos. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no según la letra. La alabanza de los tales no viene de los hombres, sino de Dios. Este es un tema que hay que darlo por parte para ir conociendo. Y uno tiene que ir leyendo el capítulo 2, después el 3, después el 4, el 5 y el 6, y así sucesivamente, porque la carta de los Romanos tiene una riqueza teológica con respecto a lo que es el verdadero cristianismo, el verdadero nuevo nacimiento, que incluye lo que significa la ley, que no la invalida, no invalida la ley, antes la confirma. De manera, aquí vimos en el capítulo 2, haciendo un resumen ya, para ir concluyendo, que los judíos estaban bajo la ley. Su ley era que los conducía, que los guiaba. Ellos atesoraban la ley, pero tenían la ley solamente para acusar a otros. Solamente veían en el otro la transgresión que el otro hacía. No veían cómo ellos mismos transgredían la ley y eran circuncidados. Creían que por estar circuncidados ya ellos eran parte del pueblo de Dios y eso lo hacía, pero en su corazón no eran perfectamente de Dios, no eran de Dios perfectamente en su corazón, no eran rectos en su corazón, porque solamente se dedicaban a juzgar al otro porque caía, ¿verdad? Pero ellos no. Oh, mis hermanos, eso le puede estar pasando ahora mismo al que es cristiano, que tiene cristianismo de boca solamente, pero no en esencia, no en esencia. Y aquel que no es cristiano, que hace por naturaleza lo que su corazón le dicta, en el día del juicio, a ti te va a juzgar que eres cristiano exteriormente,
El cristianismo consiste en tener a Cristo en el corazón, mis hermanos. Nosotros somos una rama. Vamos a usar mucho esa palabra, esa frase. Somos una rama que debe estar pegada al árbol que es Cristo, para que el árbol que es Cristo provea el fruto para mí. Y el fruto que proviene por medio de la savia del árbol aparece en el ramo, en la rama que soy yo. La justicia debe aparecer en mí, que soy esa ramita que estoy pegada del tronco, pero no es para mi alabanza, sino para alabanza de Dios, que es el que produce el fruto en mí, porque yo estoy pegado a Él, estoy unido a Él, estoy injertado a Él. Y en eso consiste. ¿Por qué estaba bajo la ley judío? Porque sabía que la ley era buena, justa, santa, pero no la obedecía. Entonces la ley, ¿qué cosa? Lo aplastaba, bajo ley. Una ley que decía que la guardaba y no la guardaba. Una ley que exigía que otro la guardara, pero él no la guardaba. No era ejemplo de aquel que no guardaba la ley. Así que, mis hermanos, por ahí vamos el asunto. En el próximo video seguiremos ampliando el asunto de lo que tiene que ver con la vigencia de la ley en el nuevo pacto. Síguenos para que sigas aprendiendo. En el nombre de Jesús.